Miedo número uno que existe en el mundo es el miedo a hablar en público. Prefieren morirse antes que pararse frente a un grupo de personas a hablar. Que los seres humanos tenemos una neuroplasticidad que nos permite aprender cosas nuevas que no sabíamos antes, como hablar en público. Se cayó del caballo y lo primero que mi papá le dijo fue: móntate otra vez. Antes de poderte parar enfrente de un público, necesitas vencer el miedo. Por eso es que la gente se pausa muchas veces, porque es como que el cerebro le da buscar, 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 y cuando quiere buscar dice, listo, no tengo nada, y entonces es como que, Mostrarle a la persona que hay una razón para escucharte. Bueno, yo creo que ya vamos como por el tip 2000, no mentira. Aquí viene la reina tip y la reina técnica con base en su tipo de cerebro. Bienvenidos a Hermanas y Negocios. Somos las hermanas Carvajalino y si eres emprendedor, esto es para ti. Dicen por ahí que el miedo número uno que existe en el mundo es el miedo a hablar en público, incluso antes que el miedo a morir. Esto solo quiere decir que la gente prefiere morirse antes que pararse frente a un grupo de personas a hablar. Y por eso decidimos hacer este podcast hoy sobre este tema tan importante y relevante. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Hermanas y Negocio. Si no nos conocen todavía, somos Karen, Daniela y Stephanie, mejor conocidas como las hermanas Carvajalino. Así que, pues, espero que estén ready para este episodio de hoy. Si quieren conocer un poco más de lo que hacemos, vayan a nuestro Instagram, Hermanas Carvajalino. Me fascina. Además, empezamos con la buena vibra de un tema que, además de relevante, creo que es que, tú lo has dicho, Steffi, es un problema para muchas personas. Prepárense porque vamos a hablar de cómo hablar en público, de cómo hacerlo de una manera espectacular, de cómo si usted de pronto es de esas personas que tiene miedo a hacerlo, puede romper y vencer ese miedo. Tips, recomendaciones, vamos a hablar de errores que hemos tenido también porque llevamos 22 años hablando en tarimas nacionales e internacionales. Hemos aprendido un montón de cosas por las buenas y por las malas. Entonces, como siempre, el objetivo de esto es sintetizarle los aprendizajes para que usted pueda tener una fácil, más rápida y más efectiva forma de cómo transmitir y comunicar esas ideas tan espectaculares a un público grande, pequeño, mediano o digital, que también es parte relevante de la conversación hoy día. Así es, hoy vamos a hablar desde la experiencia y me encanta porque Karen, Steph y yo, cada una tiene una experiencia distinta de cómo ve el tema de hablar en público, pero ya son 25 países a los que hemos estado visitando, hablando en las tarimas que toda la vida nos soñamos y hoy les vamos a contar lo que hay detrás de estar parada en esas tarimas y de cómo llegamos ahí. Así que si ustedes todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Hermanas Carvajalino, y van a encontrar todas las semanas un capítulo espectacular de un tema de emprendedores para emprendedores. Pero con eso dicho, yo quiero que entremos de una materia con la primera pregunta del día de hoy y es, ¿uno nace con el don de hablar al público o esto es algo que uno puede desarrollar con la práctica? ¿Qué dicen ustedes, niñas? Bueno, voy a hablar desde Karen, la psicóloga. Yo pienso que lo más normal es pensar, hay gente que nació con el don para hablar en público y hay gente que no nació con el don y punto, ¿no? Pero pues sí está muy demostrado, o sea, hay muchos estudios que demuestran que los seres humanos tenemos una neuroplasticidad que nos permite aprender cosas nuevas que no sabíamos antes, como hablar en público, de tal forma que todo el que lo practica, todo el que lo aprende, todo el que aplica técnicas, mi gente, creo que eso es una buena noticia para todos, puede desarrollar esta importante habilidad de hablar en público, sobre todo si somos emprendedores, además. A mí me encanta que aquí todo está todo está sustentado en las neurociencias y la psicología. Karen, valió la pena que estudiara psicología. ¿Cómo te Muy bien, parece? muchas Esa gracias. platica se No, pagó. pero yo también quiero decir que hay gente, se pagó y sirvió. No, pero yo creo que hay gente que genuinamente tiene un talento natural, o sea, un talento natural de hablar en público, pero definitivamente yo creo que con nuestra historia, que hoy vamos a hablar un poquito de las cosas que nuestros papás nos hicieron hacer desde chiquita, uno puede desarrollar esa habilidad 100%. Yo pienso que yo soy una de esas personas que no tenía ese talento innato y que si uno se entrena lo suficiente puede dominarlo y puede hacerlo lo mejor posible. Así que a toda la gente que crea que no es bueno hablando en público, este episodio es para cada uno de ustedes. Pues empecemos, yo creo que con historias. A mí me fascinan las historias y
si a mí me tuvieran que preguntar, venga, Stephanie, ¿usted por qué cree que es buena hablando en público? Yo creo que una de las primeras habilidades, o no sé si eso es considerado una habilidad, pero lo primero que uno tiene que tener para poder hablar en público es que no le dé pena nada. Total. Y a nosotras no nos da pena nada, o a mí, hablo por mí, no por cuando mis papás nos decían, no pueden hablar por las tres, son personas independientes, bla, bla, bla. Pues yo, por mí, puedo decir que nosotros empezamos vendiendo chocolates puerta a puerta en los 35 apartamentos de nuestro edificio, cuando éramos chiquitas. Día de por medio íbamos a tocar, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Stephanie Espérense, íbamos, y digo aquí la realidad, salíamos las 3 de la casa, pero si yo soy la menor de las hermanas, ¿quién era la que le tocaba dar el discurso de venta? Si su respuesta fue Stephanie, la menor, obviamente está en lo correcto. O sea, yo era la que iba, hola, mi nombre es Stephanie Carvajalino, soy la ejecutiva de ventas de la empresa Chococar y vengo a ofrecer nuestros productos. Quiero saber si quiere comprar de nuestros chocolates. Tenemos de 200, de 500 y de 1000. Yo le recomiendo que compre el de 1000, De no mil porque sea más pesos. costoso, sino el de mejor calidad. Y hacer eso día de por medio durante un año, yo creo que yo dije, pues a mí no me da pena tocar ninguna puerta. Y me generó como esa confianza de pararme frente a la gente y poder hablar. Y la realidad es que Karen y yo al comienzo, como Steffi dijo, nos quedamos en el piso de abajo y no subíamos hasta que Steffi nos decía como que sí nos va a comprar y ahí nosotros íbamos y yo sí, eso sí, yo cobraba desde el comienzo, yo era la de los vueltos y la del dinero. Y eso fue tal vez las primeras 5 o 10 salidas, pero después eso se convirtió en algo que hacíamos hasta competencias y nos encantaba que hasta nos dijeran que no y era quien lograba que un no se convirtiera en un sí y buscábamos las mejores maneras para que nos compraran, así sea que el portero que estaba en nuestra casa nos tenía que avisar o él nos avisaba cuando llegaba el vecino, ya salíamos corriendo y lo interceptábamos para que nos comprara porque la gente ya no nos quería comprar, pero hasta ese punto llegamos de que a uno no le diera pena, vergüenza, pasar de no lo voy a hacer, ahora a hacer competencias por la que más lo hacía. Pero ahí es saber entonces que nosotras mismas somos una prueba tácita, una prueba real de que la habilidad de hablar en público, de comunicar una idea y de transmitir emociones se desarrolla porque se desarrolla. O sea, para responder la primera pregunta con la que abrimos, es claro que se puede. Ahora, Y yo quiero decir algo. Bueno, ajá. dale, Dani. Bueno, no No, iba. Habla, bueno, habla, bájale, habla, bájale. habla, habla. No, porque yo iba a decir y de repente vuelve y juega pues tenemos muchas personas que nos conocen y muchas personas que son nuevas. Nosotros empezamos vendiendo chocolates puerta a puerta y yo creo que eso nos quita un poco el tema de tener la vergüenza de hablar frente a la gente. Pero cuando esto se empieza a arraigar es cuando uno de nuestros vecinos nos dice, no voy a comprar sus productos, no voy a comprar más chocolates, me va a dar un coma diabético, pero quiero invitarlas a dar una conferencia a mi clase de universidad. Nosotros llevamos un año vendiendo chocolates, yo era la ejecutiva de ventas y yo decía, si nosotros vamos a esa conferencia de maestría, tú nos vas a comprar chocolates y el vecino es como que listo, les voy a comprar, obvio, y les voy a comprar 30. Yo era la ejecutiva de ventas y yo como que listo, vamos a esa conferencia. Cuando llego a la casa y le digo a mi papá, vamos a dar una conferencia a una maestría, me dice, Stephanie, ¿tú sabes qué es una conferencia? Yo tenía 7 años, no tenía, perdón, ¿tú sabes qué es una conferencia? No, me dice, ¿tú sabes qué es una maestría? Yo no tenía ni idea que era una maestría, pero nos iban a comprar. Así que íbamos a ir a dar esa conferencia, esa maestría. Y creo que esta parte es importante. Pasamos de dictar nuestra primera conferencia a los 7, 8 y 9 años ante unos estudiantes de maestría. A hoy en día ya llevamos, como dijo Dani, 25 años dando conferencias, perdón, 20 años en más de 25 países. Hemos hablado en las Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial. Hacemos un evento con 14,000 personas todos los años. Este es el tercer año que lo hacemos en el Movistar Arena. O sea, las tarimas en los últimos 20 años se han convertido en nuestro lugar para mí seguro y por eso me encanta este tema del día de hoy porque creo que les vamos a poder contar todas nuestras mejores prácticas, pero también las peores embarradas para que a ustedes no les suceda lo mismo. Ahora, Steffi dice que nosotros empezamos a dar estas conferencias y la parte de vender no era solamente vender chocolates en las conferencias. O sea, imagínense esto. Invitan a 3 niñas de 6, 7 y 8 años a dar una conferencia
y terminan vendiéndote en la conferencia. Pero ya luego esto no solamente fue en Colombia. Yo me acuerdo que uno de los primeros viajes, yo creo que el primer viaje internacional que hicimos fue, Steffi podía tener 8 años, 8, 9 y 10 años. Sí, Vamos a sí. Panamá por primera vez fuera del país. Vamos a vender chocolates como en la feria, pero en la conferencia como tal, nosotros vendíamos, y yo no sé si ustedes se acuerdan, una carta a García, o sea, un librito de la carta a García. Eso era lo que vendíamos, o bueno, vendía Steffi, y por eso esta pregunta va para Steffi. O sea, estamos hablando de que estamos en una conferencia iberoamericana de emprendimiento con personas con perfiles espectaculares, CEOs de compañía, PhDs, o sea, era un perfil que no solamente era mayor, sino que académicamente era muy estudiado. ¿Cómo hacías tú, Steffi, para pararte enfrente de esta tarima? Y además las personas, cabe resaltar que no estaban preparadas para comprar. En ninguna otra conferencia nadie vendía y tú salías a vender no solamente chocolate, sino una carta García. Bueno, lo primero es entender, o lo primero, si ustedes no saben qué es la carta a García, es el mejor regalo. Se la vendes. Como yo decía cuando tenía 9 años en esa conferencia en Panamá, este libro así tan pequeño y flaquito como lo ven, de verdad que me ha dado enseñanzas grandísimas. Es más, creo que con el equipo hay que leernos la carta a García. Importante. ¿Cuál era la pregunta? Como porque no te da pena a todos estos CEOs, PhDs, gente, todo, irles a vender cuando ellos ni siquiera fueron a comprar. O sea, no era una feria, era una conferencia, una ponencia. Ya me acordé de la pregunta, ya entendí. Mira, nosotros somos de Cartagena y hay un dicho que dice de pena, y como esto es un podcast internacional, pena igual a vergüenza, de pena se murió un burro en Cartagena. Entonces, como para mí lo natural era vender, yo no, o sea, nosotros antes de Panamá, habíamos dado muy poquitas conferencias, o sea, lo normal era vender. Entonces yo decía, pues si estamos aquí, yo estoy aquí es porque me compren. Para mí las conferencias era contar nuestra historia de la empresa familiar, pero es que yo era la ejecutiva de ventas de la empresa Chococar. Yo tenía que cumplir una cuota de ventas. Entonces era como un juego muy desafiante que para mí al final de cuentas era lo que tenga que hacer con tal de que me compren. Bueno, yo ahora quiero devolverme un poquito, 20 años atrás, a que puedan decirme qué hubo en su crianza o en nuestra crianza, porque nos criamos juntas, distinto, que pudo haber impactado negativo o positivamente la forma en la que ustedes hablan hoy en día en una tarima. O sea, la gente nos ve y nos dice, wow, estas peladas son lo máximo, pero ¿qué hubo detrás? Eso es lo que yo quiero que ustedes me cuenten. Bueno, yo creo que tantas cosas, Dios mío. Yo hay una que tengo muy vívida, recuerdo bastante, y la persona que siempre estuvo detrás de la conferencia, de prepararnos, de las diapositivas, de darnos el espacio, pues siempre fue mi papá. Y hay yo no sé si ustedes se acuerdan, mis papás en Barranquilla en su momento tenían un colegio que se llamaba ICETEC. O sea, éramos chiquitas y yo me acuerdo que ellos, pues mi papá nos llevaba los sábados, ellos iban a su oficina a trabajar normal y mi papá nos contrataba un profesor que su única tarea era enseñarnos sobre los tonos de voz. Él tenía muchos más temas, pero me acuerdo mucho de la clase de los tonos de voz porque yo decía, ay, tiene toda la razón. O sea, esta era una clase donde el señor nos decía, ok, para llamar la atención de la gente, que te presten atención, baja el tono de voz. Cuando quieras exclamar algo, lo subes, pero recuerda subirlos y bajarlos, porque si no se vuelve monótono, no sé qué. Entonces practicábamos la curva de voz, Me acuerdo que esto lo hacíamos también con otros estudiantes del colegio ICETEC que también se preparaban para ser conferencistas y repetía y me acuerdo perfectamente porque yo además de nuestras conferencias, yo me metía a concursos de oratoria. Recuerdo que participé en uno, el concurso de oratoria de la Cámara Junior, que era en Cartagena. Entonces mi papá me trajo, participábamos y además él hacía todo un ritual del hablar en público, ¿no? Entonces cada discurso nuevo yo estrenaba ropa. Porque eso iba a decir, aquí no se pueden adjunto evidencia. Adjunto evidencia. Que se ponía mis pintas de los faldas. concursos de oratoria, las faldas rosadas, y ya cuando crecí un poquito más, que di un discurso, me acuerdo en el hotel. Falda corta. Falda cortica. Con correa de lentejuelas. Con correa de lentejuelas. Pero él era tan interesante porque literal
para mí solamente el hecho de estrenar ya era una motivación para ir a dar esa conferencia, pero era mucho entrenamiento lo que había detrás. Pero O sea, acá, era mucho time entrenamiento. out. Quiero decir algo que acabas de decir muy importante, porque creo que si usted está escuchando este podcast, saque un cuaderno, porque a partir del momento en todo lo que estemos hablando son tipsitos que parecen irrelevantes, pero que son muy importantes. Tú lo acabas de decir. Solo con el hecho de estrenar, ya yo me sentía, vamos otra vez a las neurociencias, en el cerebro, si tú te pones una falda que no te gusta, porque yo me acuerdo que mi papá decía, no, esa falda horrible no, con la que la corta, con la que te sientas bien, de lentejuelas, que normalmente otros papás, y me pasó en el Biz Fest, que es el evento que hacemos con 14,000 personas, nosotros llevamos a unos niños del colegio, del International School, que es nuestro colegio en Cartagena, y una mamá me dijo, Mariana se quiere hacer unas trenzas, ¿a ti te parece que se vería bien? Y yo le decía, como ella se sienta cómoda. O sea, yo creo que no el primer, pero un error muy grande cuando vamos a hablar en público, si ya uno tiene nervios, si ya uno tiene miedo y aparte tienes una incomodidad de no me siento cómoda, no me siento segura, yo creo que todos tenemos, y eso se llama en PNL anclajes, todos tenemos esa ropa, ese vestido, esa nueva ropa con la que tú te ves poderosa, que te ayuda a que tu proceso de dar tu conferencia transmitas cómo te sientes. Entonces creo que eso es muy importante, hasta cosas tan sencillas como la ropa y la correa de lentejuelas que se ponía Karen, hasta todo lo demás que vamos Era a seguir parte del hablando ya un poco proceso. más estructural y lo que estás hablando del entrenamiento. Y yo creo que habían otras cosas que en ese momento, porque Karen habla de las clases y esto era como obvio que nos ayudaba, pero habían cosas que no eran obvias, pero que hoy 20 años después o 20 y pico de años después nos damos cuenta que eran. Por ejemplo, Karen una vez le hizo bullying, aquí públicamente, Karen le hizo bullying a una amiga de ella del colegio y nos castigaron a todas. Y yo me acuerdo que nos quedamos, primero el primer castigo era no ir al colegio. ¿Por qué nos castigaron a todas? Porque todas nos confabulamos en la tarea de el bullying del cual Karen no debe sentirte orgullosa. Ahora, No lo siento. no fuimos al colegio. O sea, el castigo era primero no ir al colegio y segundo, teníamos que hacer una presentación de PowerPoint. Aquí devolvámonos qué edad teníamos. O sea, éramos Es que hay que, sí, hay que devolvernos. Era no ir al colegio. Claro, pero no, y nos quedamos haciendo planas. O sea, no era ir al colegio. planas, pero no solamente las planas. La parte ¿Cuánta importante edad? aquí ¿Cuántos era. años era aquí? No, pues. Yo creo que aquí teníamos como unos 14, 13. 12, algo así. 12, 13 y 14. No, más Pero el chiquita, punto como aquí 12 teníamos años, que porque hacer era en Barranquilla todavía. era en Barranquilla. Pero entonces aquí teníamos que hacer una presentación de PowerPoint sobre los valores y le teníamos que poner efectos, transiciones, teníamos que tener citas, tenía que ser divertida, o sea, no podía ser una mala presentación. Yo me acuerdo que le poníamos hasta los piolines y en ese momento que el PowerPoint Todo se era de movía, piolín, todo. Con el word art. como con el Pero word de art. qué era la presentación, de qué era la presentación. Era de los Daniela. valores, yo me acuerdo perfecto, me Pero ¿por acuerdo. qué? O sea, era como que hiciste Porque, esto mal, tienes que explicar qué hiciste claro, mal y cómo, claro, pero entonces, ¿cómo era? y a quién Mi era la presentación. presentación, el público era mi mamá y mi papá. Y luego yo lo presenté en el colegio, me acuerdo perfecto. Yo llevé mi PowerPoint al colegio y lo conecté al televisor y lo presenté. La presentación era de los valores que debe tener una persona integral y que esos eran los valores que tenía Piolín. Entonces, toda mi presentación era de Piolín. Entonces, era, Piolín es un buen amigo. Entonces, yo ponía ahí las fotos que me bajaba de internet de Piolín con el gato que lo perseguía, no sé qué. Piolín siempre dice la verdad. Entonces salía Piolín, la honestidad. Entonces la presentación era de los valores de una buena persona, que son los valores que podíamos aprender de Piolín, ¿sí? O sea, esa era la analogía. Pero lo que yo quiero rescatar de aquí es que eso pasó muchas veces y siempre hacíamos presentaciones para todo y hacer presentaciones contundentes, buenas, se volvió parte de lo natural para nosotros. O sea, era un castigo que en ese momento era un castigo, pero al final estábamos desarrollando esas habilidades sin darnos cuenta. Total. Y que más que un castigo, yo creo que ahí también estaba como que era como, bueno, va a tocar explicar. Sí, exacto, uno inconscientemente practicaba el tema de la presentación, pero también era como que entender verdaderamente qué hice bien, qué Claro. hice mal, qué no puedo hacer, ta.
Era entenderlo y yo pienso que, bueno, esa por contarles algo de castigo, por decirlo así, porque uno podría pensar, ay, de pronto lo asociaron como con algo negativo en su vida el hecho de presentar. Y yo creo que no, porque en nuestro caso las presentaciones eran de todo momento. Mira, yo me acuerdo cuando íbamos al cumpleaños de la tía, ay, cumple mi tía, bueno, vamos todos. Y yo me acuerdo que mi papá no perdía ni desaprovechaba momento para decir, ay, fulano, espérate que mis hijas te van a contar sobre su empresa. Bueno, Karen, Daniela y Stephanie, vengan. Las primeras veces para mí eso era, ay, Dios mío. Entonces empezaba, bueno, yo tengo una empresa, se llama Chococar, soy la gerente general, yo me encargo de la compra de insumos, de materia prima, del control de calidad. Ahí venía luego Daniela y luego Stephanie. Pero imagínense que esto era en la fiesta de Navidad, en la fiesta de Año Nuevo, en la fiesta de grado, en el almuerzo de cumpleaños. O sea, esto era literal en todo momento que mi papá, sobre todo mi papá, sí se acuerdan, o sea, que era un grupo de personas y y el cumpleaños y la gente todo ahí, modo soplar las velas y nosotras, después de que terminemos de contarles qué hace Chococar, con mucho gusto, soplan las Pueden comer. velas. Pero mira que uno piensa, espera, Estefa, y termino mi idea porque se me va la paloma. Y aquí uno podía pensar en que de pronto mis papás, pero sobre todo mi papá en este caso, nos obligaba a desarrollar nuestros talentos. Y aquí empieza de pronto una conversación difícil de tener. ¿Qué tan chévere, qué tan óptimo, qué tan recomendable es? ¿Cuál es el punto de vista de ver a un papá, una mamá que sabe que sus hijos tienen talentos y yo creo que la palabra no es que los obligan, pero de pronto los llevan al punto de explotarlos y desarrollarlos? Yo quiero decirles algo, si no hubiera sido por eso, ni estuviéramos haciendo este podcast. Bueno, hablo por mí. Ni estuviera haciendo este podcast, ni hubiera dado conferencias por todo el mundo, ni hoy me dedicara en parte a eso, ni generábamos contenido en redes sociales. O sea, después de todo lo que fue nuestra infancia y nuestra niñez, viniendo de una casa de educadores supremamente académica y pedagógica, todo era pedagogía, pedagogía. Yo agradezco profundamente que mis papás, de cierta manera, nos empujaron a descubrir cada una que tenía un talento y que podía seguir desarrollándolo. Y ahí yo quiero agregar que de pronto también fue la manera. O sea, por ejemplo, cuando yo daba en las fiestas de cumpleaños, explicaba qué tenía que hacer, ese feedback positivo de la gente era como que yo quiero seguir haciendo esto, porque obviamente éramos como ¿cómo se diría eso? El show. Exacto, éramos el show. Entonces la gente era como, ay, qué linda, ay, qué espectacular, y cuéntame más. Entonces, como que uno se motivaba a hacerlo más. En mi caso, por ejemplo, vuelve y juega, hablo por mí. Y yo creo que hay muchas, o sea, aquí podríamos quedarnos todo el podcast contando historias, pero hay muchas que hoy en día hacen hábitos, y en el otro podcast que hemos hablado de hábitos que se formaron desde que éramos muy niñas. Desde pequeñas nosotras leíamos, teníamos el hábito de leer. Yo me acuerdo, o sea, yo no sé qué edad teníamos, pero yo me acuerdo de leer El hombre más rico de Babilonia, Padre rico, Padre pobre, ¿Quién se ha robado mi queso? Y leer las realidades que se convierte en un El hombre hábito. que perdió su Ferrari. Pero primero que son buenos. El monje que vendió su Ferrari. Ni era un hombre ni lo perdió. Dije vendió, sino que me escuchaste mal. Oiga, pero el punto de esto y cómo va relacionado a hablar en público, que es el tema del podcast. Exactamente, es que cuando uno lee, uno tiene de qué hablar, o sea, uno va como a la mente y siempre tiene una historia porque tú has leído y eso se desarrolla a través del hábito de la lectura. O sea, si a mí me preguntaran, la mejor manera de uno hablar en público, más allá de las técnicas del miedo de es leer, porque simplemente vas a tener información y la información te permite tener confianza y tener algo de lo que hablar. Total. Y eso lo desarrollamos nosotros cuando teníamos 7, 8 y 9 años. O sea, toda la vida hemos estado leyendo, literalmente hablando. Yo diría, incluso a mí siempre me dicen, el mejor, Stephanie, es que tú eres increíble improvisando, eres espectacular, mejor dicho, ¿cómo haces para improvisar? Tú no practicas. Y yo, espérense, y el tema de practicar es otra técnica que vamos a hablar ahorita, pero yo le decía, yo no es que sea increíble improvisando, sino que yo tengo tanta información porque leo tanto de diferentes temas, no únicamente leo del tema específicamente de emprendimiento, de educación, obviamente eso es lo que más leo, pero leo de tantos temas que cuando estoy en una tarima y de repente algo sucede y el cerebro le da buscar, encuentra
encuentra contenido, si me hago entender. Pero si tú no lees, si tú no tienes información, por eso es que la gente se pausa muchas veces, porque es como que el cerebro le da buscar, 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 y cuando quiere buscar dice, listo, no tengo nada, y entonces es como que, así que el tema de leer es importantísimo, te da vocabulario, te da contenido, te da contexto, te da maneras de expresarte. O sea, para mí leer es fundamental para uno sentirse confiado al momento de pararse frente a un público. Pero precisamente quiero hablar de eso porque antes de poderte parar enfrente de un público, necesitas vencer el miedo. Y ya lo hablamos, 7 de cada 10 personas tienen miedo a hablar en público. Así que quiero que empecemos a hablar un poco sobre cómo vencer ese miedo. Desde lo que hemos aprendido, desde la programación neurolingüística, desde la neurociencia, cómo se puede vencer el miedo a hablar en público. Karen y Stephanie. Bueno, creo que llegó el momento de hablar de lo que funciona, de lo que no funciona, de los tips y de los hacks. Yo creo que ahí hay un tema muy, Steffi, te voy a dar la palabra sin duda alguna para que seas tú quien lo introduzca, los anclajes negativos. Hablemos de anclajes y de anclajes negativos. Bueno, primero hablemos qué es un anclaje. Entonces, en programación neurolingüística, cuando tú tienes un sentimiento o una emoción y tienes un estímulo, entonces se genera un anclaje. Les doy el ejemplo perfecto. Tú tienes un perfume, que me pasó con una amiga hace poquito, que tengo un perfume y me dijo, Stephanie, cada vez que tú te echas ese perfume, yo me acuerdo cuando recién me vine a vivir a Miami y esos momentos, no sé qué, que fueron muy duros, porque en esos momentos ella tenía ese perfume y se generó un anclaje. O cuando usted tiene un exnovio y ya no huele huele a Carolina Herrera, sino huele a ese o a esa persona, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con toda nuestra vida. Cuando tenemos un estímulo, es decir, o tenemos una emoción, estoy hablando en público y no me fue bien hablando en público y tengo un estímulo de llorar o de que me dio mucha vergüenza o una canción en específico, se generan anclajes negativos. Y mucha de la razón por la cual la gente le da miedo a hablar en público es porque en algún momento de su vida tuvieron una mala experiencia. Y como tuvieron esa mala experiencia, se generó ese anclaje. Y cada vez que el cerebro lo van a poner en esa situación nuevamente de hablar en público, se viene esos recuerdos, como cuando mi amiga me dijo, yo huelo tu perfume y me acuerdo inmediatamente de todos esos momentos que yo estaba viviendo cuando recién me mudé. Entonces, que tú tengas una mala experiencia no quiere decir que toda la vida vas a tener malas experiencias. Y les doy otro ejemplo con un caso de Daniela. Daniela, un día estábamos montando caballo y X, Y o Z, long story short, se cayó del caballo. Y lo primero que mi papá le dijo fue, móntate otra vez, inmediatamente. Porque si esperas, tú vas a tener un anclaje negativo con el tema de montar caballo y cada vez que veas un caballo te va a dar demasiado susto y demasiado miedo. Entonces, para mí lo primero es entender que si una presentación te fue mal, no significa que toda la vida, en todas las presentaciones te va a ir mal. Y al contrario, lo tienes que seguir intentando para que sean muchas más las veces que te fue bien y generar anclajes positivos que las veces que te fue mal. Ahí yo quiero de pronto dar un ejemplo alineado al tema de hablar en público, porque creo que muchos de los anclajes que las personas tienen de hablar en público vienen de su infancia, del sistema educativo del colegio. Imaginémonos que hay un niño que pasó al frente a hacer una exposición. Y ese niño, alguien por ahí atrás, se le burló, se le rió en la cara. Ese niño inmediatamente queda traumatizado, no quiere hacer más presentaciones, hasta ahí. O sea, crear un anclaje es tan rápido como literal una sola experiencia negativa basta. Pero imagínense lo grave del sistema educativo, que cuando alguien está haciendo algo malo, ¿verdad? En clases, está riendo, llegó tarde. ¿Cuál es el castigo? Y esto lo vemos en las películas, que la profe le da, fulanito, pase al frente y explique de qué se trató la clase. Pues fulanito que evidentemente no estaba prestando atención o llegó tarde o lo que sea, la gente se le burla, la profesora lo hace literal a manera de un castigo y de ridiculizarlo y hasta ahí le llegaron por el resto de la vida las ganas a fulanito de explicar algo en clase porque ya está asociado a una emoción negativa. Lo preocupante es que los profes y no es de mala gana, o sea, no lo hacen a propósito, pero lo preocupante es que esto todavía se ve en el sistema educativo donde las mismas clases están literalmente dándole
este anclaje negativo. Y quiero contar también algo que preocupa, porque yo entiendo que un día tú te caíste de un caballo, como lo dice Steffi, y entonces más nunca te quieres montar al caballo. Listo, te caíste, tuviste una mala experiencia, ok, pero hay personas que tienen fobia a hablar en público. No es que le tienen miedo, o sea, tener fobia a algo es distinto solo a tener miedo. Cuando tú tienes una fobia, tú tienes hiperventilación excesiva, tú tienes pálpito acelerado, tú tienes sudoración excesiva, hiperventilación. O sea, tener fobia es una condición fisiológica de verdad diagnosticada. Entonces, hay gente que le tiene fobia a hablar en público que nunca en su vida se ha montado a una tarima, nunca en su vida ha cogido un micrófono, y yo particularmente no he visto Me leíste la mente. Iba a el decir primer eso. micrófono que haya atacado a una persona y lo mató, no lo he visto. Entonces, ¿de dónde viene esa fobia en ese nivel de respuesta fisiológica? Pues mi gente, para el cerebro pensar es lo mismo que hacer. O sea que ni siquiera es necesario que tú te paraste al público, se rieron de ti, no. Tú solo, con imaginarte que se van a reír de ti, con imaginarte que se te va a olvidar, con imaginarte que te vas a tropezar y te vas a caer en la tarima, con imaginarte que todo el mundo el resto de la vida te va a recordar como el peor discurso de la vida. Solamente con repetirte muchas veces esa historia en tu cabeza y de manera vívida, con imágenes, con video, ahí se activa de una vez en tu cerebro, se activan esas respuestas fisiológicas. O sea que ni siquiera es cuestión de tener una mala experiencia, también es cuestión de Lo más tener un mal impresionante. pensamiento. Es Lo impresionante. más Pero impresionante, a mí me parece, no, pero espérate, Daniela, aquí yo necesito decir algo, porque es que la gente si entendiera que así como uno va al gimnasio a hacer ejercicio, debe entender cómo funciona el cerebro. Así es. Karen, voy a decirlo en una frase para que ustedes lo entiendan. Solo con tener un pensamiento. No te has parado en una tarima todavía, nunca se han burlado de ti, nunca te ha ido mal. Solo con tener un pensamiento, no has dicho solo con tener un pensamiento te suda, hay gente que le suda las manos, se le acelera el corazón, se desmaya. ¿Se acuerdan de Mari Palencia cuando se desmayó? Se desmayan antes de dar un discurso, solo con un pensamiento. Entonces, y esto deberíamos hablarlo en otro podcast, el tema de las programaciones mentales. Bueno, y a mí lo interesante de esto me parece que esto, así como funciona para mal, también funciona para bien. Es decir, que si podemos cambiar esas holografías, esos pensamientos que nos estamos repitiendo una y otra vez por pensamientos positivos, entonces, literal, con un cambio tan sencillo, ese miedo puede desaparecer y ya lo hemos visto en personas que antes veían el público gigante y ellos se veían pequeños, que la holografía mental que se hacían antes de empezar a hablar eran las personas distraídas en el celular, que no les gustaba lo que estaba diciendo, que se reían. Cambiar esa holografía por personas que están súper interesadas en lo que tú tienes para decir, aplaudiéndote, felices, tú grande, el público pequeño, solo reemplazando una holografía mental, visual, en mi caso que soy súper visual, o el pensamiento que te repites una y otra vez, cambias la manera en la que tú te sientes, porque esos pensamientos de que te va a salir todo súper mal, ¿qué tipo de sentimientos causan en ti? Pues te vas a sentir ansioso, nervioso, y eso va a generar una serie de acciones, que es que tú somatices pues todo esto que te está pasando y al final el resultado sea una mala presentación. Ese mismo cambio lo podemos hacer, pero con pensamientos positivos. Antes de salir, poses de poder, holografías positivas, pensamientos súper positivos, y te darás cuenta que ese miedo se empieza a hacer cada vez más pequeños. Es decir, que este miedo y esta fobia sí es muy común, pero también es posible cambiar y reprogramar la manera en la que vemos una situación. Total, total, total. Listo. Y yo creo que es importante, bueno, yo creo que ya vamos como por el tip 2000, no mentira, pues vamos dando algunos tips. Definitivamente el tema de cambiar la perspectiva y con solo cambiar un pensamiento es diferente. Pero yo creo que otra cosa importante también es entender que no existe una fórmula secreta de para hablar bien en público, para que no te dé pena, tienes que hacer 1, 2 y 3, porque si fuera tan sencillo todo el mundo lo haría, sino que yo creo que cada persona es diferente y es importante entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. En mi caso, por ejemplo, a mí me dicen, no, tienes que memorizarte este discurso
y así sea 2 oraciones, no me va a dar. O sea, yo, porque ya tengo una programación de que no soy buena, se me olvida, o sea, genuinamente se me olvida. Así sea cuando nos mandan a hacer videos de redes sociales y me mandan el guión, yo es como que déjame darle mi toque, entender el mensaje y decirlo, porque no soy buena memorizando. Por otro lado, Daniela, y a mí me parece absurdamente impresionante, un día estábamos participando en una competencia de negocios y había que hacer un discurso de 10 minutos y ella me leía, o sea, ella me decía el discurso y yo tenía el discurso y lo decía palabra a palabra, o sea, ella se aprendía todo de memoria tal cual y es lo que le funciona. Entonces yo creo que también es importante entender que todos somos diferentes, a algunas personas les sirve memorizar y a otras no nos sirve memorizar y está bien. Está bien también tener en cuenta el escenario. Por ejemplo, yo soy más versátil, yo pudiera hacer las dos cosas. Prefiero no Ah, no, la niña memorizar, perfecta, pues. no, prefiero no memorizar, pero hay escenarios donde he tenido que memorizar y lo hago porque la ocasión lo amerita. Por ejemplo, me acuerdo el discurso que di en One Young World, que es este Ah, no, foro pero de si hasta yo me lo jóvenes sé, Daniela también. gigantes, total. Es un discurso donde tienes 7 minutos. O sea, en 7 minutos no es el momento de ser orgánica, de venir de lo que se te venga a la cabeza. O sea, 7 minutos es un tiempo tan corto que tú tienes, cada palabra que tú vayas a decir tiene que tener Un un propósito. impacto, un propósito dentro del discurso. Entonces, por ejemplo, en ese momento, ¿memoricé? Sí, por supuesto. While society Y innovates, memorizaría 1000 our veces más. educational system remains the same. Schools are not preparing. Total. Exacto, nos lo sabemos todavía de memoria. Y otro momento, por ejemplo, el tipo TED, cuando hemos hecho TEDs, que son estas charlas TED Talk. Vayan a ver gigantes. nuestro TED Talk. Nosotros hemos hecho dos, vayan a verlo, hicimos uno Daniela y yo, y luego hicimos uno Karen, Daniela y Stephanie, pero imagínense que tienes 12 minutos para que hablen 3 personas sin pasarte de tiempo, que sea cortico y además poderoso, o sea, cada palabra tiene que tener un propósito, pero aquí hay una complicación, o sea, esto sí es el masters, la maestría del Sí, hablar es en como una obra público. de teatro. Es Pues, una obra de teatro, es un así lo veo performance. yo. Sí, Así lo sí. veo yo. Pero el tema acá no es que no se pueda. O sea, yo puedo memorizar. En estos casos yo he memorizado. Pero es entender para los del día a día. Yo estoy de acuerdo y creo que eso también es muy importante, entender los escenarios. Exacto. Y cuando es corto hay que memorizar porque no hay espacio. No hay espacio para la improvisación. No, Pero lo que yo digo aquí es entender en el día a día, cuando vas a hacer presentaciones de pronto que son más largas o más del recurrente, no forzarte a hacer lo que no se te facilita, ¿sí me hago entender? Sino entender, ah, mira, a mí me funciona más esto, perfecto, voy con esto. Ah, a mí me funciona, porque yo también puedo hacer las dos. No se me facilita la otra, entonces pero la haces. prefiero la una, pero la hago. Entonces, es cómo te haces el proceso más sencillo. Y ahí entonces sería bueno hablar de los tipos de interlocutoras, o sea, la persona, porque es que la técnica que utilizas, la manera como hablas, la forma como te expresas, al fin y al cabo viene adherida al tipo de speaker que tú eres. Y aquí quiero que introduzcamos un poquito nuestro super cerebro triádico, que lo escucharán en muchos podcasts seguramente, porque es la base realmente de todo lo que somos y hacemos. Yo veo el cerebro triádico, que ya voy a hablarles un poquito de eso, y Daniela y Steffi, por supuesto, entre las tres, yo lo veo de dos formas. Uno, ¿qué tipo de speaker eres tú? Porque de acuerdo a eso eres quien debe conocerse para saber si te sirve la memorización, si te sirve un poco la improvisación informada, obviamente, como lo mencionaba Steffi, o si necesitas más recursos audiovisuales o quieres hacer algo más experiencial. Pero también es importantísimo entender qué tipo de cerebro tiene la audiencia que te va a escuchar. Y eso siempre lo digo, porque tú nunca sabes a qué te vas a encontrar, no sabes, pero si estás en una audiencia no controlada, lo normal es que te encuentres con un 80% de personas en esa audiencia que sean cerebro derecho. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué significa? Empecemos a introducir este tema tan importante del cerebro triádico. Querían tips y querían técnicas. Aquí viene la reina tip y la reina técnica con base en su tipo de cerebro y en el de la audiencia que lo va a escuchar. Pero exacto, K. O sea,
Listo, vamos a hablar del cerebro triádico, pero ¿qué es esto? Resulta y se lo voy a resumir y exacto, lo hablaremos en otro podcast. Mucha gente conoce de los dos tipos de cerebro o los dos hemisferios de nuestro cerebro. El cerebro izquierdo, que es la parte lógica, y el cerebro derecho, que es la parte emocional. Sin embargo, nosotros trabajamos desde hace muchos años y muchas de nuestras metodologías que utilizamos en nuestro colegio, que utilizamos en nuestros cursos de nuestra plataforma de educación en línea para aumentar los niveles de determinación y de aprendizaje, nosotros utilizamos una metodología que se llama la metodología del cerebro triádico, ¿ok? Y esto dice que nuestro cerebro está dividido en 3 hemisferios, no en 2. Vámonos un pasito atrás, porque estamos hablando del tema de los cerebros, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así que los cerebros? ¿Cómo así que los lados del cerebro? ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de hablar en público? Nosotros, como ustedes saben, venimos de un background de educación, o sea, venimos de metodologías de enseñanza, estilos de aprendizaje y tanto en el colegio, en las clases, como en los cursos que hacemos en nuestra plataforma de educación en Biz Nation, nosotros nos enfocamos mucho en cómo podemos aumentar los niveles de aprendizaje y determinación de los cursos y pues de las clases, ¿verdad? Y utilizamos hace muchos años una metodología que la adaptó el filósofo brasilero que se llama Valdemar de Gregori, que habla del cerebro triádico, que dice que nuestro cerebro está dividido en 3 partes: la parte izquierda, la parte derecha y la parte central. La parte izquierda, por lo general, muchos de ustedes la han escuchado, que es la parte de la razón, la parte donde está el cerebro izquierdo, lógico, analítico, son personas muy racionales, o sea, es donde está toda esta parte de la razón, la lógica, el aprendizaje de manera visual, o sea, necesitan ver para poder conectar, para poder entender de mejor manera. Después está la parte derecha, que es creativo, intuitivo, innovador, soñador, optimista, risueño, ¿verdad? Carismático y que aprende Emotivo, impulsivo, eso es emotivo. importante, sobre todo la emoción. La emoción, exacto. Si tuviéramos que definirlo en una palabra, sería Emoción. emoción. Y aprende, y esto es importante para las técnicas que vamos a dar ahora, aprende de manera auditiva. Finalmente está la parte central, que casi nadie habla de esta parte del cerebro, pero que fue la primera parte que se desarrolló, tanto en los animales como en los seres humanos, que es donde está el sentido de supervivencia del ser humano, que es donde está la acción, que es donde está el liderazgo, que es donde está el riesgo, que es donde está el sentido de pertenencia y que aprende de manera experiencial, de manera kinestésica o a través de los sentidos, ¿verdad? Stephanie, y toda esta clase de teorías de estilos de aprendizaje y características y fortalezas, ¿qué tiene que ver con hablar en público? Pues muchísimo. ¿Qué pasa? Ahorita estábamos hablando de entender quién soy yo, o sea, cuál es entender que todos no somos iguales al momento de dar una conferencia y entender también que cuando damos una conferencia, todo nuestro público no es el mismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Daniela es, y aquí tenemos la representación de los 3 tipos de cerebro. Literal, Y aquí voy a decir tenemos la algo. muestra de todo. Somos la muestra de todo, pero también les voy a decir algo y vuelve y juega. Niñas, hay que hacer un podcast solo de esto porque hay mucho contenido sobre esto y cómo se aplica, pero es entender, y quiero hacer esta claridad, no tenemos una sola parte del cerebro, ¿ok? Tenemos las 3. Entonces, cuando yo diga Daniela es cerebro izquierdo, quiero decir que su cerebro dominante es el izquierdo, pero también tiene el derecho y también tiene el central. Karen, su cerebro dominante es el central, pero tiene el derecho y tiene el izquierdo, y mi cerebro dominante es el derecho, pero también tengo los otros cerebros, ¿ok? Entonces el cerebro dominante, pero todos tenemos los 3, todos aprendemos de todas las maneras que les acabo de decir, pero tenemos una preferencia, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Cuando yo soy una persona cerebro derecho, creativa, intuitiva, carismática, yo voy a tender a crear conferencias que conecten con el chiste, que conecten con la emoción, que sean muy dinámicas, sonidos. que tengan sonidos. Voy a trabajar mucho los tonos y ahorita les voy a hablar de eso, de cómo aplicar eso al momento de conectar con la gente, pero naturalmente no voy a tener muchas estadísticas. Por ejemplo, para este podcast, le dije, Daniela, empecemos con esta frase que dice, la gente prefiere morir antes que hablar en público, porque está este estudio que dice esto y esto. Yo
ese estudio lo leí en algún momento, no lo validé, no lo super ultra leí. Daniela es como que no, necesitamos tener cuál es el estudio, dónde dice, qué es, qué estadísticas les metemos. Entonces, no es mi naturaleza, pero cuando yo sé que mi público voy a tener personas posiblemente que son cerebro izquierdo, que necesitan datos, al momento de prepararme, que es donde está el éxito. Stephanie, ¿cómo puedo ser una buena persona que hable en público? Tienes que prepararte. Y prepararte y decir, ok, lo mío, esto es lo bueno, en esto soy natural, pero ¿cómo hago para meterle actividades? Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo hago para meterle experiencias? ¿Cómo hago para meterle datos? Si voy a hacer una presentación, es que Dios mío, hay tanto tema que hablar yo creo incluso, Dani, y voy a decir esto aquí, lo voy a decir porque ya estamos aquí en vivo. Nosotros tenemos un curso de hablar en público que deberíamos ver cómo lo hacemos Total. disponible para todo el mundo no sé, porque es que es demasiado tema. Pero el punto es entender cuáles son mis fortalezas basado en mi tipo de cerebro. Es más, tenemos un test también, Dani, ¿cómo hacemos para darle a la gente el test para que lo puedan tomar? Y cómo creo para yo conectar con los diferentes tipos de cerebro. Y ahí creo que he hablado mucho, pero no, pero entiendan. es interesantísimo, chicos, porque un speaker puede hablar de lo mismo, puede hablar de la célula, ¿listo? Pero un speaker cerebro derecho va a ser una persona espontánea y que grita y que se baja y que se ríe y que baila en la tarima y entonces todos bailamos el baile de la célula y pone música. Y luego vas a tener un speaker cerebro izquierdo que probablemente va a ser mucho más serio, pero que te va a dar dato, estadística, número, fracción. Y vas a tener un speaker central que la conferencia va a durar media hora menos que la del resto de la gente porque todo lo dice al punto, al grano, vamos, rápido, ta. Entonces, esa es la primera manera de verlo, que es de cara hacia mí como speaker, cómo me preparo, porque es distinto, o sea, como un cerebro derecho se prepara escuchando, practicando, un cerebro izquierdo de pronto tiene que escribir toda la conferencia varias veces, leerla, tenerla con bullet points, con un Excel, con las horas organizado, el minuto a minuto. Y de pronto un cerebro central, la única y mejor manera que tiene de practicar algo es haciéndolo, practique y vuelva y hágalo, ¿listo? Entonces es importante entender y que retarse, ¿no? Yo puedo ser cerebro izquierdo, vamos a decir, numérico, datos, tal, pero miércoles, y si mi audiencia es derecha, ¿cómo me salgo de mi zona de confort? Pero, pero páreme ahí, que voy con la primera parte. La primera parte es, me conocí como speaker y con base en eso me preparo, me reto y me salgo de mi zona de confort. Pero luego viene lo segundo, la gente que me va a escuchar a mí, ¿qué tipo de cerebro es? Hay una, digamos, dentro de esta teoría de Valdemar de Gregory, una distribución. Entonces, aquí viene un estudio que va a ser game changer para todos. Valdemar de Gregory dijo, vea, en un ambiente no controlado, ¿qué significa? Cuando todos somos contadores porque trabajamos en una firma de contabilidad, bueno, la probabilidad es que todos seamos cerebros izquierdos. Estamos en una firma de marketing, pues es normal que la mayoría sean cerebros derechos, pero eso es un ambiente no controlado, es un salón de clase, una conferencia, algo así donde no está todo el mundo del mismo cerebro por algún motivo. Normalmente, ojo al dato, 80% de esas personas que están ahí van a ser cerebro derecho. Ojo al dato. 15% de esas personas van a ser cerebros centrales y solo el 5% de esas personas van a ser cerebros izquierdos. Voy a recapitular así rápidamente. Derecho, emoción. Central, acción. Izquierdo, numérico y lógica. Razón. Entonces, les voy a hacer solo esta sencilla pregunta. Si yo voy a dar una conferencia y no conozco la audiencia, no sé quiénes son, no sé dónde vienen, no tengo ni idea, pero necesito ganarme, o sea, enganchar rápidamente con la mayoría de la audiencia, ¿qué tipo de técnicas debería utilizar? ¿A qué Tengo. Cerebro derecho. No, pues con todos. Sí, pero así no, espérense que la pregunta es muy puntual. No, la pregunta es muy puntual. Stephanie tiene problemas de comprensión lectora. La pregunta es muy puntual, auditiva. La pregunta es muy puntual porque a partir de aquí, chicas, si uno solo quisiera hablar 2 horas y media sobre comunicación triádica, que es el objetivo, cómo no me comunico con uno, con otro, sino con todos, ya vamos para allá, pero en un primer momento yo necesito salir y en los primeros 3 minutos ganarme la atención de la mayoría
Entonces voy a salir con unos datos y unas estadísticas. ¿Será que así conecto a la mayoría? Daniela, tú dijiste cerebro derecho, ¿por qué? Yo estoy diciendo cerebro derecho Después voy porque yo. si usted aplica lo que la mayoría es en un ambiente no controlado, ya tienes las de ganar. Es decir, con empatía, con un chiste, con una manera emocional. Además, la gente recuerda siempre las emociones. Claro. Entonces, estamos diciendo, para de pronto no confundir aquí a la audiencia, en mi opinión, en base a nuestra investigación, hay que hacer presentaciones triádicas siempre, porque casi siempre vas a tener de todo tipo de personas y vas a siempre hacer vas a tener una de todo. presentación súper nutrida. Ahora, si usted quiere conectar de manera fácil con la mayoría, su mejor opción es irse por una comunicación hacia los cerebros derechos, porque en un ambiente no controlado va a ser la mayoría de la gente. Ese es el resumen. Y que al final de cuentas, como todos tenemos los 3 cerebros, pues al final de cuentas conectas también con los que no son derechos, teniendo en cuenta que la mayoría conecta con las emociones. Pero entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si decimos de pronto Karen 1, Dani 1, yo 1 y así? Por ejemplo, técnicas, tips específicos. Listo, niñas, hay que conectar con los 3 tipos de cerebro. ¿Qué Sí. tip específico harías tú para conectar con cerebro derecho? Específico, o sea, que la persona pueda escribir en la nota. Empecemos Uno. con el derecho. Perfecto. Empecemos con el derecho. Para Exacto, no me gusta perder eso. de vista Pongan lo que sus dice notas. Daniela, y Derecho, es, emoción. tenemos que ser triádica, exacto. ¿Ok? Pero Y aprenden emoción. auditivo. Lo segundo, aprenden auditivo. Entonces yo empiezo con una canción. O sea, con una Tip uno, canción, exactamente que mueva, que lo que sea, con música. Daniela. Yo diría que los chistes son una forma de conectar y a mí, por ejemplo, me costaba muchísimo trabajo. Yo digo, pero qué chiste. Y la realidad es que uno hasta los chistes se los puede saber antes. O sea, hay chistes que uno ya sabe hasta que funciona. Y esto Total. es bien izquierdo de mi parte. Los tienen en el bolsillo. Pero lo que quiero decir es que de verdad uno con una manera chistosa es una manera muy cercana de llegar a un cerebro derecho. Y que aunque tú no seas el más chistoso, puedes tirarte un buen chiste. Ey, los chistes se practican, lo que decíamos ahorita, el mejor improvisador jamás improvisa. Si ya usted vio que un comentario que dijo funcionó en una conferencia y funcionó en la otra, lo repite porque son diferentes audiencias, así que hasta los chistes se practican. Voy yo con el mío. Yo creo que una manera de conectar con las personas cerebro derecho, que son las emocionales, son los tonos de voz. Entonces, lo que decía Karen ahorita, si el cerebro derecho aprende de manera auditiva, utilizar tonos altos, bajos, altos, pues entonces eso mantiene a la gente conectada. También, por ejemplo, una manera de generar esas emociones, si yo quiero generar, necesitamos motivarnos y tal, yo voy a subir el tono de voz y aparte también acelerar la rapidez con la que hablo. Cuando El uno habla más tempo. rápido, cuando uno habla más duro, genera emoción. Y aquí, Diferente a lo que decía Karen ahorita, de si yo quiero es atención, si yo necesito que la persona entienda, yo voy a bajar el tono de la voz, yo voy a hablar mucho más lento y mucho más pausado, porque es un momento de enfoque. Entonces, creo que los tonos son una excelente manera para conectar con los cerebros y derechos. aquí les quiero dar un subtip de cómo practicar estas dos específicas técnicas que Steffi nos está diciendo, que una son los tonos de la voz y la otra es la rapidez o el tempo. Y una de las maneras que a nosotros nos ponían a hacer cuando estudiamos programación neurolingüística es tomar una canción que ya tú te sepas, por ejemplo, Los Pollitos dicen, y esa canción no la vas a cantar, sino que la vas a practicar con los diferentes tonos y con los diferentes tempos. Es decir, algo que tú no tengas que pensar, porque tratar de al mismo tiempo coordinar lo que vas a decir y ponerle todo puede ser difícil, pero tú Los Pollitos dices, te lo sabes, o cualquiera que tú te sepas. Entonces empiezas, Los Pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre o cuando tienen frío. Y es una manera muy buena, muy rápida y muy fácil de practicar. Vámonos entonces ahora con tips rápidos. Como les digo, podríamos quedarnos aquí eternamente, pero para que se lleven cosas que apenas salgan de este podcast las puedan aplicar. Total. Vámonos entonces con 3 tips para conectar con un cerebro izquierdo. Cerebro voy con izquierdo, el primero. recordemos que es la razón, lógicos y aprenden de manera visual. Y muy numéricos, importante también. Yo aquí diría las diapositivas y creo que esto uno lo subestima y hace cualquier cosa y cualquier diapositiva. Yo he visto diapositivas con
ortografía perversa con 7 millones de texto en una lámina. O sea, he visto todo tipo de errores de ortografía para hacer una diapositiva. Sí hay gente que necesita la diapositiva para conectarse. En esa diapositiva, ¿cómo la aprovechas? Gráficas, números, estadísticas. O sea, este apoyo visual, ese cerebro izquierdo necesita ese apoyo visual. Aquí yo Yo quiero... diría ahí para agregar, Karen, 80-20, la regla que yo le llamo 80-20. 80% imagen, 20% texto. Ojalá, sí. Yo prefiero hacer una conferencia con 200 diapositivas que con 3 que le intenta meter el contenido de las 200 en 3 diapositivas. Entonces, yo soy muy fan de título, foto, negrita lo que quiero que leas, resto de la frase. Ya, así. De Y la tenemos que frase, hacer no del 200. párrafo. Exacto, de la Correcto. frase. Y aquí también es muy importante utilizar las herramientas tecnológicas. Hoy en día, utilizar Canva para hacer una presentación, usted no tiene que ser el mejor diseñador, es simplemente tomar una plantilla y organizarla y usted va a quedar como un rey. Así que utilizar las herramientas que están. Ahora, mi propio tip para conectar con cerebros izquierdos es siempre buscar un estudio, una estadística, un dato, algo que haga despertar la lógica de la persona, pero siempre tener, y como te lo dije, Steffi, al comienzo de este podcast, el respaldo. O sea, no hay nada que le dé más rabia a una persona dominancia cerebro izquierdo y es que le pongan un dato o una estadística que o no es verdad o tú dudas de ella. O sea, es importante que la gente sepa que lo que tú estás diciendo, lo estás diciendo porque sabes que es una fuente confiable. Así que ahí va mi tip para cerebros izquierdos. Para mí, otro tip de conectar, y creo que mis tips van muy ligados a lo que puedes hacer tú si no tienes más herramientas, sino tú mismo, es los gestos y el uso de las manos. O sea, yo soy una persona que, al contrario, a mí me dicen que yo sobreutilizo. Mentira, nunca me han dicho eso, pero a veces yo sí, creo. a mí siempre me lo dicen. A mí no, Que soy pero yo demasiado creo que. gesticulosa y muy... No, Sí. pero tú eres gesticulosa en otras maneras. Con las manos Pues, también. a ustedes han visto el meme, es que cuando mi cara tiene subtítulos, Karen, Tal literal. cual. Pero bueno, volviendo al tip, es cuando uno está hablando, sabes, con las manos metidas en los bolsillos o la gente que se para con las manos atrás, esto no genera y no conecta con el público. Entonces, si tú tienes una persona cerebro izquierdo y tú quieres conectar con esas personas o con esa parte del público, utiliza tus gestos y utiliza tus manos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir yo me leí un libro así de grande que decir yo me leí un libro así de grande. Estoy diciendo lo mismo, pero con mis gestos te estoy cambiando la dimensión completa de, bueno, y este es podcast, pero si tienen la oportunidad, véanlo también en YouTube, recuerden. En YouTube, si no se han suscrito, denle like, suscríbete, la campana, etcétera, etcétera. Pero el punto es que tú haces el ejemplo con la mano de un libro chiquito y después con tus brazos haces un ejemplo de un libro grande. Estás diciendo lo mismo, pero acompañar lo que estás diciendo de los gestos le da fuerza a lo que estás diciendo y le ayuda a conectar al cerebro lo que estás diciendo con lo que está viendo. Entonces, para mí, el tema de los gestos, de utilizar las manos, es importante. Este es otro tip que le voy a dar. En tarima, lo que usted cree que se ve exagerado no es muchas veces exagerado. Entonces, si usted dice, siento que estoy utilizando mucho las manos, la mayoría del tiempo no estás utilizando mucho las manos. Es lo normal. Recuerda que estás en una tarima, en un escenario que es mucho más grande y necesitas conectar con la gente. Así que a veces aquí el menos es más, yo creo que no aplica, sino a veces más, especialmente si para ti no es natural utilizar las manos, más es mejor. Y ahora vámonos con los tips entonces de cerebro central, de cómo conectar con la audiencia cerebro central. Y yo quiero empezar con mi tip porque yo creo Pero que... empieza recordando, refrescando un poquito qué es ese Bueno, cerebro recuérdanos, Karen. Cerebro central, acción. Ese cerebro central es donde está el sentido de pertenencia, aquí es donde está la punto. acción. Aprende de manera kinestésica a través de sus sentidos, son personas que tienen tono de voz bastante militar, le llamo yo, y hay algo muy particular de los cerebros central que puede jugar en contra al momento de tener audiencia cerebro central. Todo lo quieren para ya, o sea, rapidito, urgente. Entonces, ¿qué pasa cuando tu conferencia no es tan rapidita y tan urgente? Esos son nuestros cerebros centrales. Exacto, y yo creo que una de las maneras de conectar es precisamente
mostrándole esa relación costo-beneficio de que tú les estás dando algo que a ellos les va a servir y que tiene valor. O sea, yo le llamo como unas ganancias tempranas. A veces uno trata de dejar como lo mejor para el final. Yo creo que tener ganancias tempranas y mostrarle a la persona que hay una razón para escucharte, que hay algo que a ellos les va a quedar o que van a poder aplicar de lo que tú estás diciendo es supremamente importante para conectar con este tipo de personas. Yo me iría con un segundo tip muy alineado a la acción. Muy bien, tú eres el conferencista, pero cómo dentro de tu conferencia, o bueno, el conferencista, el discurso, porque también los discursos de 7 minutos o tipo TED, pero cómo le metes un elemento experiencial, que puede ser tan sencillo como, bueno, todo el mundo de pie, saluda al de al lado, todo el mundo de pie y haga tal cosa. Bueno, basándolo en nuestras conferencias, nosotros tenemos los 3 tipos de aplauso que hacemos un ejercicio al final que se llama Yes Sir, hacemos muchas cosas, pero meterle elementos donde la persona tenga que hacer es fundamental. Yo pienso que, y esto me voy un poco y retomando lo que hablábamos ahorita, el tema de planear es lo mejor y lo más importante. Así como decíamos con los chistes, planear las actividades y uno asegurarse y decir, tengo actividad, check. Y yo creo que nosotros hacemos eso mucho en las conferencias. Listo, ya tenemos la diapositiva, check. Listo, ya tenemos videos, que no lo mencionamos ahorita, pero los videos para conectar con izquierdos, con derechos son muy buenos. Tengo videos, check. Tengo estadísticas, check. Tengo chistes, check. Tengo actividades, check. Yo creo que el tema de hacer actividades experienciales de manera o ejercicios, no necesariamente porque Karen ahorita estaba diciendo yes sir, no sé qué, son actividades que ya tenemos, pero exacto, que si el aplauso, que si repite esta palabra, que si coge el globo, guarda el no sé qué, dale la mano al de al frente, o sea, poner a la gente a moverse y hacer actividades con lo que estás diciendo genera mucha más recordación posterior a la conferencia. Aquí entonces tenemos, mi gente, una bolsa de un montón de herramientas para avanzar de tema, porque sé que aquí en el guión tenemos preparados, en el guión que es más bien como los puntos que vamos a tocar, tenemos preparados muchas cosas que quiero que, por supuesto, escuchen también. Pero para ir cerrando el tema, imagínense que esto es como tener una bolsa de herramienta para izquierdos, herramienta para derechos, herramienta para centrales, e ir viendo cómo se integran en los diferentes momentos, porque sin duda alguna la clave es hacer una conferencia, un speaking engagement, un discurso, lo que sea, triádico. Es decir, que tenga elementos para conectar con los cerebros derechos, que tenga elementos para conectar con los cerebros izquierdos y sin duda alguna que tenga elementos para conectar con los cerebros centrales. De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que eso nos lleva a un punto que a la gente casi no le gusta hablar. A la gente le encanta hablar de lo bueno, de cuando le va bien, de cuando la rompen, pero no tanto de los fracasos o de cuando no le va bien o cuando tiene un público difícil. Y yo creo que también es importante, niñas, que hablemos un poco de eso, de cuando no les ha ido bien, qué pasó, qué falló, qué aprendimos de eso. Pues madre. Importante. No, importante y todavía ni siquiera hablamos del storytelling, Cristo bendito. Pero bueno. Uy, fue madre, storytelling, de las metáforas, de las analogías. Es que esos son los tips que quiero. Pero yo propongo, o sea, no para contradecir ni nada, pero yo propongo. Karen siempre contradice. No para contradecir. Literal, está a punto de contradecir. Ya que estamos cuando uno dice con todo respeto, estoy a punto de respetarte. Ya que estamos terminando, digamos, esa sección de tips y herramientas, porque no la terminamos y luego hablamos de fracasos y de esas reflexiones que es lo que hemos aprendido sobre cómo prepararnos para una conferencia. Por ejemplo, ¿cómo no hablar del storytelling? ¿Cómo no hablar de la importancia? Y Steph, aquí yo creo que tú eres la más indicada, sin duda alguna, para hablar del rol quizá de que uno cree que el storytelling es echar un chisme. No, o sea, aquí hay más de eso. Hay momentos de suspenso que crean dopamina, hay momentos emotivos que crean oxitocina, hay momentos motivacionales que crean endorfinas. O sea, hay un montón
de neurotransmisores que están conectados a través de los diferentes momentos de las historias. Pero ¿por qué es importantísimo esto, mi gente? Porque estamos hablando de herramientas. No, la gente no nació sabiendo contar historias. Las historias también se practican y también tienen su ciencia. Steffi, ¿qué Y hay tienen, detrás de el storytelling? y tienen un objetivo. O sea, yo creo que acá acabas de decir algo muy importante. Exacto, son tantos tips y como les digo, el punto aquí es, por favor, siga anotando, así tips, deme más notas. Exacto. Resulta que, exacto, uno no cuenta una historia por contar una historia, sino que primero, y yo tengo un profesor de la universidad que era excelente, era un profesor de economía, y todas sus clases, literal, él traía una historia. Y con la historia fue que yo me pude aprender todo lo de demanda, supply, se me olvida cómo se dice, supply y demanda, o sea, todas las Oferta. oferta y demanda, y todas estas cosas, porque siempre traía una historia. Entonces, ¿qué pasa? Uno, las historias generan recordación, ¿ok? Muy clave. Ustedes posiblemente de pronto no se acuerden de muchas cosas que dijimos hoy o que estamos diciendo, pero se van a acordar que empezamos vendiendo chocolate, se van a acordar de las actividades que hacían mis papás con nosotros. Y así sucesivamente, porque el cerebro, cuando tú le cuentas una historia, va a recordar más por qué. Uno, Karen estaba hablando ahorita de que el cerebro para recordar genera hologramas, o sea, para guardar la información tiene que crear una imagen. Cuando tú creas una historia, inconscientemente, cuando tú le estás contando una historia a una persona, inconscientemente tu cerebro va creando esa historia y la guarda. Entonces es mucho más fácil de guardarla y recordarla. ¿Por qué también recordamos las historias? Porque posiblemente a ti te pudo pasar algo similar a eso, entonces es mucho más fácil de conectar con una historia que simplemente conectar con una teoría o con una estadística, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, lo que decía Karen es verdad. Listo, pero yo voy a contar historias y el día de ayer me caí y como me caí fui mejor persona. No es contar historias por contar. Les voy a dar 3 tipos de historias que son importantes que pueden involucrar dentro de sus conferencias. Historias número 1, lo que dijo Daniela cuando estaba hablando de su tip para conectar con los cerebros derecho. Cuando tú generas emociones, cuando tú generas risa, cuando tú generas empatía, pues entonces la gente naturalmente va a conectar más contigo. Entonces, ténganse siempre una buena historia que haga reír a las personas o tengan una buena historia que genere esa emoción, esa empatía, esa conexión con las personas, porque va a generar mucha más conexión y credibilidad entre la persona que está dando la conferencia y la que la está recibiendo, ¿verdad? Otro tipo de historias, las historias de suspenso o las historias inconclusas. Cuando tú quieres que la gente preste atención, resulta y pasa que, no sé si a ustedes les ha pasado que dicen, te tengo un chisme, pero te cuento mañana. El cerebro naturalmente es chismoso. Esto no lo dice ningún estudio, lo dice un poco más formal, pero en palabras de Stephanie, o sea, sí dice un estudio que el cerebro está buscando la información. En palabras de Stephanie, el cerebro es chismoso y necesita el resto de la información, ¿ok? Entonces, si tú estás en una conferencia y estás contando una historia de cómo empezamos a vender chocolates cuando éramos chiquitas y dices de repente, al final les cuento en qué quedó el tema de los chocolates, el cerebro naturalmente empieza a prestar atención para esperar el momento en el que viene el final de la historia de en qué quedó la historia de los chocolates. Entonces, eso es una muy buena estrategia para mantener como el enfoque y la concentración de la gente. O no necesariamente tienes que decir al final les cuento. Puedes decir, empezar a contar la historia, después meter otras cosas y al final terminar la historia. Y el cerebro, o siempre hay alguien en el público que dice, ajá, y que, bueno, de pronto no ajá porque no es costeño, pero te van a preguntar qué pasó con X, Y o Z, porque el cerebro necesita entender eso. Entonces, esas son 2 tipos de historia. Y un tercer tipo de historia que también funciona muy bien es el tema de la, ¿cómo se diría esto? Las personas conectan mucho más con, por ejemplo, no el héroe, sino el que tuvo que pasar por todo el proceso. Entonces, a veces, cuando uno cuenta la historia de cómo, y por eso me gusta que Dani también traiga los fracasos, o sea, sí, listo, les vamos a contar todo lo que nos ha funcionado Así y es. todo nuestro proceso de cómo practicábamos y mostrarles que no fue fácil, que fue un proceso, pero también mostrar los fracasos y ese proceso.
Porque a veces la gente cuando nada más cuenta la historia, todo lo que hice bien, todo lo súper espectacular, y no el proceso, la gente no conecta mucho. Entonces, cuenten su historia, cuenten lo que hay detrás o ese behind the scenes, porque eso conecta mucho con la gente. Tal cual. Tips que son inmediatos, o sea, son demasiado claves porque es que todo tiene su ciencia. Hablar en público no es soplar y hacer botellas y por eso no hay gente que solo nació sabiendo hablar en público, sino que cualquiera podemos volvernos, ay, perdón que moví la mesa, podemos volvernos unos cracks en esto. Yo quiero, de pronto, para ir cerrando la sección de tips y pasarnos a fracasos, lecciones y recomendaciones finales, quiero hablar de ¿Qué dos no hacer? temas. ¿Y qué no hacer? ¿Y qué no hacer? Quiero hablar de dos cosas súper importantes. La primera, el tema de la ropa. Ay, Dios mío, el tema de la ropa es tan importante porque hay prioridades. El tema de la ropa de aquí no es la prioridad que la ropa brille más que tú, ni que estés a la última moda, no. Aquí el tema es que la ropa no te juegue en contra, no desconcentre y te dé comodidad. No es que me compré estos zapatos de 77 centímetros, amiga, no. O sea, no es el momento. O sea, Amiga. Sí, no es ahora, sí. Necesitas un zapato que te haga sentir cómoda, vas a estar de pie, necesitas cansar, o sea, te vas a cansar. No, es que el escote, yo tengo un tema con los escotes porque no puede haber nada Yo que no. al público lo distraiga realmente. No, es que mi ropa es de unos tonos chillones. Sí, no es el momento. Entonces, el tema de la ropa tiene que ser realmente una ropa que te brinde seguridad, una ropa que te brinde confort, porque más tú eres la que vas a estar dando toda esa energía. Pero lo más importante, una ropa que no sea contraproducente, que no desconcentre. Nosotras, de hecho, somos fans del merchandising y creo que la ropa la hemos vuelto parte del mensaje. Entonces, generalmente que cuando hablamos lo hacemos con camisetas, con mensajes y le damos un factor adicional a la gente para que se conecte con nosotros. Entonces, eso funciona muy bien. Y para terminar mis tips, y ahí sí yo creo pasar como a la próxima sección, sin duda alguna, creo que no existe una segunda oportunidad para una primera impresión. O enganchas a tu gente en los primeros 30 segundos de la conferencia o la gente se engancha con otra cosa, con el celular que tiene en la mano, con el papel que tiene en la mano, con la persona al lado que está conversando. Esos primeros 30 segundos son tan importantes. Ese primer enganche, lo que en inglés se llamaría hook, hasta en redes sociales cuando uno hace un video tiene que tener un hook que grabs, que coja la atención de la gente. Bueno, funciona exactamente igual. La gente sobre todo va a recordar el comienzo y va a recordar el final de tu conferencia. Pero el comienzo es tan importante porque es cuando la gente dice, me conecto o no me conecto. Entonces no te guardes nada para el final. Ese primer momento tiene que ser literalmente una bomba. Y aquí hay algo difícil pero necesario y es tener la capacidad de ser flexibles como speakers. ¿A qué voy? Llegaste a tu conferencia preparada y resulta que tú llevaste una conferencia para mujeres porque te dijeron que eran mujeres, pero no te dijeron que eran mujeres de primer semestre de universidad. Y tu conferencia está diseñada para mujeres ejecutivas, mujeres, pues sí, de pronto el mensaje es lo mismo, pero los ejemplos no son lo mismo. Sin duda alguna, tienes que hacerlo relevante al contexto. Y esto es incómodo porque es como que, madre, ya practiqué esto, presenté esto, pero si no te adaptas a esa audiencia, tu conferencia no se va a volver dinámica, no se va a volver relevante y no la van a percibir. Pero la flexibilidad es para todo, resulta. Eso me pasa me ha pasado de ambos lados, donde me dicen tienes una hora de conferencia, pero la agenda está corrida, por favor ajusta tu conferencia a 30 minutos, porque me ha pasado. Y me pasó este año que estaba presentando un evento que el speaker principal no llegó y mi intervención era una hora de presentar un evento y terminé presentando un evento de 6 horas porque el speaker no llegaba. Entonces, imagínense lo que es la flexibilidad, adaptarse en tiempos, adaptarse a contexto, adaptarse en todo. La Yo quiero agregar flexibilidad algo ahí en la es flexibilidad. clave. Flexiblemente, déjame agregar algo ahí a la flexibilidad. Para todos los emprendedores, por ejemplo, que tenemos que dar una presentación a unos inversionistas o que estamos vendiendo o que vamos a presentar el producto, etcétera, etcétera. Es importante, me da risa. Oigan, es que tenemos un chat aquí y Daniela está escribiendo en el chat y que déjeme hablar. Ya va tu momento, Daniela. Ya voy a decir esto flexiblemente y vas tú. Quiero decir algo. Mi mayor tip que yo he visto que le sirve a la gente y que me ha funcionado toda la vida
en temas de flexibilidad, si usted la embarró, no actúe como que no pasó. Total, O sea, si usted la embarró, total. dijiste la palabra mal, te caíste, te tropezaste, no te funcionó la tecnología, que siempre cuando uno va a hacer un demo live nunca funciona, no sé, XY, algo pasó mal, no actúes como que no pasó. Ríete, eso en inglés se dice embrace it, o sea, haz lo tuyo. Me tropecé, casi me caigo, dijiste la palabra que no era, ándale, me equivoqué, era esta otra cosa, pero no actúes como que no pasó, porque al contrario, la gente se empieza a estresar hasta por ti. Pobrecita, se dio cuenta, no se dio cuenta, ay, no sé qué, ya, simplemente te ríes y todo el mundo se ríe y todo el mundo pasa la página y te presta atención a ti y no al suceso. Y tú también ya no estás pensando, ¿será que se dieron cuenta? ¿Será que no se dieron cuenta? Sino que simplemente lo dijiste. O por ejemplo, ibas a decir algo en un orden y lo dijiste al revés. Nadie se sabe tu conferencia. O sea Total. que si lo dijiste en el orden que no era, después lo vas a poder decir como era, porque nadie se sabe tu conferencia. No saben si lo dijiste bien o lo dijiste mal. Así que para mí ese tema de la flexibilidad y de no creer como que tenía que decir todos y dije todo, entonces ya todo salió mal. No, dijiste todos y ya, y continuaste. Eso yo creo Dani. que todo es importante y de verdad que tips habrían aquí ilimitados, pero los míos finales son el contenido. O sea, ya hemos hablado mucho del delivery y yo creo que el delivery es supremamente importante, es la manera en la que tú dices las cosas, pero también es muy importante el qué dices. Yo muchas veces veo que la gente tiene cargos increíbles, son como que, ¿sabes? Gente súper inteligente y luego digo, pero el contenido, o sea, quitando el delivery, el contenido de lo que está diciendo esta persona realmente no es relevante para mí, no es nada desconocido, se dice más de lo mismo y por eso yo creo que uno de mis tips más grandes es siempre asegurarte que tu presentación tenga algo que quien te está escuchando no sabía. O sea, algo que despierte la curiosidad, que sea desconocido, pero creo que gastarse el tiempo o de investigar, o hay veces que ni siquiera es investigar, sino uno mismo tomarse el tiempo de pensar qué verdaderamente yo quiero transmitir y por eso vuelvo y repito que el mejor improvisador jamás improvisa. Y luego otra cosa que considero muy importante es aprender a escuchar y a leer la audiencia, ver cómo la gente reacciona a las cosas que tú dices, ver si los chistes le están gustando, no le están gustando, ver si hay un tema que le interesa más porque te están haciendo más preguntas y nuevamente volvemos al punto de que somos emprendedores. Entonces, la audiencia a la que yo le estoy presentando son inversionistas. Mira el tipo de preguntas que él te está haciendo o ella te está haciendo para ver qué es el punto de dolor que esta persona tiene. Uno a veces está tan enfocado en decir las cosas tal cual uno las quiere que olvida que tú no estás hablando para ti, estás hablando para la otra persona. Entonces, para mí, leer a la otra persona y si nos queremos ir más técnicas, eso se llama calibrar. Calibrar a la otra persona es muy importante para poder bailar al mismo ritmo, o sea, que la persona esté bailando salsa y tú también estás bailando salsa y están bailando a la misma velocidad. Eso yo creo que es muy clave. 100%. Lo más importante es aprender a bailar. Si usted no sabe, no mentira. Oigan, vámonos entonces con qué no hacer y de pronto algunos fracasos que ustedes hayan tenido, algunos malos momentos que hayan tenido en tarima, que le hayan embarrado y que hicieron. Yo creo tengo que es uno muy importante. vívido, sí. ¿Cuál? Yo creo que el principal motivo por que alguien pudiera fracasar en una presentación, en un pitch, en una venta, mis amigos emprendedores que creemos que como esto es lo que hacemos todos los días, pues simplemente es pararse a hablar y ya, es no prepararse. Y no prepararse cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta investigación. No, ya yo hice las diapositivas. No, es que eso no es solo prepararse, o sea, hay que practicar el delivery y todo. El año pasado nosotras lanzamos nuestro último libro con nuestra editorial y tuvimos el escenario, Editorial, porque eso fue un trabajo que nos aceptaran el libro. nuestra editorial Planeta, la que queremos mucho, y tuvimos un espacio en la carpa cultural de la Feria del Libro de Bogotá, que es la feria del libro más importante de América Latina, sin duda alguna. Y en la feria, la carpa cultural es como la carpa del centro a la que le caen La más importante. miles de personas, exactamente. Y mis hermanas y yo sabíamos esto. ¿Y de qué íbamos a hablar? Pues de nuestro libro, o sea, algo que no sabemos de memoria. Y yo creo que subestimamos, sin duda alguna, la preparación.
y nuestra editora nos decía, no, pueden hacer un panel. Y nosotras decíamos, bueno, no, pero mejor conferencia, pero no, pero mejor panel. Pero entonces, ¿quién le pregunta a quién? ¿Pero cuáles son las preguntas? No, eso no fluye. Y le dejamos a la suerte con el cuento de eso no fluye. Y yo personalmente estoy segura que absolutamente nadie en la audiencia se percató de esto, pero para mí fue como la peor aparición que hemos tenido en público, porque yo sé de lo que somos capaces cuando nos preparamos con el minuto a minuto, quién hace la pregunta, todo, y esto simplemente se lo dejamos ahí. Además, se me ocurrió, porque esa fue mala mía, invitar a una invitada que amo con mi corazón, pero ella y yo tenemos el mismo problema, hablamos demasiado. Entonces luego en la presentación de nuestro libro, no hablábamos del libro, sino de ella. O sea, era una cosa donde por no prepararnos, El video no salía. el video no salía, las diapositivas no salían, creo que pasaban los aviones por Corferias y esto era una carpa abierta, entonces sonaban las campanas y creo que, no, que eso, aunque uno cree que no, pero uno se desconcentra, pero si lo practicas y practicas no hay manera que te desconcentres, pero eso fue lo que nos faltó un poco. Sí. Esa es la que más recuerdo de Y la yo creo historia que reciente. aquí la lección también es, no importa si tú llevas 20 años dictando conferencias o es tu primera conferencia, igual tienes que practicar. O sea, no hay una cosa como que, ay, ya yo llevo 20 años, entonces ya no practico. Hay que practicar siempre. Estoy totalmente de acuerdo ahí con Karen. Y sí, fue tensa la conferencia. Yo sé exacto que mucha gente no se dio cuenta, la mayoría, pero uno se conoce y fue como que, ok. Luego hay otros casos donde, y yo estoy de acuerdo con ustedes que 100% preparación es muy clave. Ahora hay otros casos donde puedes estar muy preparado, pero las circunstancias tal vez no están jugando a tu favor. A nosotros nos han pasado varias veces y yo creo que hemos aprendido una habilidad muy importante para hablar en público, es tener la capacidad de disociarse. Y de hecho, no solamente para hablar en público, un futbolista le acaba de pasar algo terrible en su vida personal y tiene que salir a jugar ese partido de fútbol y anotar todos los goles como si no hubiera pasado nada. Nosotros tuvimos una situación bastante difícil, densa, en Cartagena, cuando estábamos dictando un practitioner precisamente de programación neurolingüística que dura 8 horas. Y recuerdo que en esa mañana nos enteramos, justo antes de salir a la conferencia, en este caso un taller, que nuestro perrito Gandhi, que toda la vida había estado con nosotros, que de hecho no era ni de nosotros, era del vecino, pero siempre con nosotros, se había muerto. Y con eso tuvimos que salir a dictar esa conferencia. Me acuerdo de que, no, es que yo no quiero ni recordar, me da más dolor ahora recordarme que lo que en ese momento nos dio salir a dictar la conferencia como si nada hubiera pasado, pero hay mucho detrás y yo quiero que cada una de ustedes, sobre todo Karen, me diga cómo vivió esa parte y qué significa disociarse y qué significa dar 8 horas de conferencia cuando por dentro estabas que te querías morir. Uy, y yo tengo la mía, que es recién. Bueno, no, esto era un drama porque además yo iba a hablar de control mental. O sea, no es que yo iba a hablar de cómo se vuelan los aviones, ni iba a hablar de flujo de caja, no. Iba a hablar de control mental con programación neurolingüística. Entonces, imagínense mis estudiantes la incongruencia de la profesora que no pudo venir porque no pudo tener control mental. O sea, eso era como una presión adicional. Y además eran 8 horas, o sea, eso era de 8 a 5, o sea, era una cosa horrible. La verdad, la programación neurolingüística aplicada sirve y eso fue un trabajo de control mental impresionante, pero la mente es absolutamente poderosa. Yo me acuerdo que yo hablaba todo perfecto, llegaba a los recreos, lloraba, luego hablaba normal, el almuerzo, lloraba, y luego hablaba, y a las 5 de la tarde yo dije, listo, me voy para mi casa a llorar hasta que se me sequen las lágrimas, pero definitivamente tener la capacidad de disociarse es clave, cambiar de estado mental rápido. Y te voy a decir algo, Dani, anota, tema para el próximo podcast, cómo cambiar de estados mentales, literal. A mí me pasó recientemente en una conferencia, yo venía del BizFest cansada de 2 meses también de estar viajando demasiado, y una conferencia que yo honestamente ya tenía como unos sentimientos hacia la conferencia, como que no quería ir, pero ya había dicho, ya había hecho todo por ir y X, Y o Z. Y hubo un momento en esta conferencia que
habían varias conferencias al mismo tiempo. Y era una conferencia que era muy tarde, o sea, era un sábado a las 8 de la noche, que yo misma decía, ni si yo soy fan mía, voy a ir a una conferencia a esta hora, porque es un sábado a las 8 de la noche, o sea, nadie va a ir. O sea, ya yo en mi mente... Pero esa es la propia había terquedad porque te lo dije, la propia Yo también te lo terquedad, dije. que no iba a venir, viajaras. iba a decir, estoy enferma, lo que sea, pero yo decía, no, yo voy porque ya me comprometí X, Y o Z. Pero ya yo sabía, como buena organizadora de eventos, que si tienes múltiples escenarios y tienes múltiples conferencias a las 8 de la noche de un tema que no es tan, o sea, que es muy académico, va a ser un fail total. Llego yo a la conferencia y efectivamente vengo yo del Beast Fest, o sea, de llenar un estadio con 14,000 personas, de tener el pecho hinchado, de decir, hicimos sold out, y llego a la conferencia y había 2 personas. No 3, no 4, no 5, habían 2 personas. Y la señora me dice, no, ya viene la gente, no sé qué. Yo, dale, no te preocupes. Pero fue como un mix de emociones que tenía y yo cuando repartieron las ganas de llorar por cualquier circunstancia, yo estaba en primera fila. O sea, yo lloro por risa, por rabia, por miedo, por tristeza, por todo lloro. Y yo no podía contener y empiezo yo a llorar. Pero era como una cosa, así como cuando se te salen las lágrimas y no lo puedes controlar. Estaban las 2 personas, después llegó una tercera persona, total habían como 5 personas y yo le digo a la que estaba encargada de la conferencia, le digo, ¿sabes qué? Cancelemos la conferencia. O sea, si igual nadie va a venir, hay 5 personas, cancelemos. Y una señora del público me escuchó y me dijo, pero ¿cómo así? Si yo vine a escuchar tu conferencia, haznoslas a nosotras. Y yo dije, uy, madre, si yo tengo una ley de vida es, si hay una persona o hay 14,000, yo voy a dar la conferencia como si hubiesen 14,000 personas. La voy a dar toda, voy a gritar, voy a hacer todo, porque es mi ley de vida. Y yo dije, yo no puedo ser tan contradictoria de, esta señora me dijo en mi cara, yo sí estoy aquí, o sea, me estoy diciendo, yo no valgo, o sea, no hay nadie y yo estoy aquí. Y dije, Stephanie, momento de cambiar estado mental. ¿Y cómo haces para... espérate, y adivina qué, acá. El tema de la conferencia también era sobre cómo cambiar estados mentales, no sé qué. Entonces yo decía, ¿cómo te digo algo y no lo aplico? Entonces empiezo yo a hablar y ese día yo me di cuenta que yo tengo una capacidad mental porque en mi mente estaban sucediendo 3 cosas al mismo tiempo. Un pensamiento constante que decía, deja de llorar. O sea, yo necesito que ustedes entiendan, yo me paré en la tarima llorando. O sea, no existe nada peor que cuando la gente te ve llorando. Ay, no, y no estábamos Claro, ahí y la literal para gente dar dice, las barras. literal, y tú sabes cuando uno está llorando que uno es como que, hola, cálmate, yo estoy llorando, yo me monto a la tarima llorando así, con las lágrimas cayéndome. Entonces tengo en la mente, Stephanie, deja de llorar, por favor, pase lo que pase, deja de llorar nomás. Al mismo tiempo tengo el contenido que tengo que dar, al mismo tiempo tengo la estrategia de programación neurolingüística de cambiar de estado, o sea, Stephanie, tienes que cambiar de estado. Y les voy a decir algo, como 7 minutos, 10 minutos ya en la conferencia pude genuinamente, porque los primeros 10 minutos era súper forzado, o sea, era como que estoy tratando de hablar, estoy tratando de acordarme lo que tengo que decir, Obvio. estoy llorando, No coordino, no pero me no fluyen, coordino, no no hablo me español, fluye, se me me quiero olvidó. morir, exactamente. Pero 10 minutos después, literalmente y genuinamente, yo pude cambiar de estado y decir, y di mi conferencia y grité como si estuviera en el Bizfest. Y grité y las señoras se pararon y se montaron a la tarima y se rieron y encanta. bailamos y mejor dicho fue un hit. Entonces, ese poder mental de uno poder decir todos los problemas que tengo en estos momentos no los voy a poder solucionar, así que los voy a dejar por fuera. Y cuando salga de aquí, y yo salí, y adivinen qué hice apenas salí, seguí llorando, porque era una impotencia, pero en la tarima la di toda. Entonces, 2 cosas súper importante. Si usted está al frente de 5 personas o está al frente de 15,000, usted tiene que darla toda. No es como que, ay, en esta no lo voy a hacer bien y en la otra sí. Tiene que darla toda. Y 2, existen muchas herramientas como las que les hemos dado hoy para cambiar el estado mental, la programación y lo que uno se repite, que es lo que te hace hacer bien o hacer mal una conferencia. De acuerdo, así que ya lo saben, no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser fácil, hay públicos Ni el escenario difíciles, perfecto. nunca va a haber un escenario perfecto o todas las condiciones exactamente como uno quisiera que fuesen,
pero sí tenemos nosotros la capacidad de con nuestra mente controlar eso. Así que bueno, yo creo que aquí hemos hablado de bastantes cositas el día de hoy y vamos llegando a la hora que no me encanta, que es finalizar este podcast, y quiero cerrarlo con que cada una me dé la mamá de sus recomendaciones para hablar en público, y seguramente podemos continuar esta conversación en redes sociales. Ya saben que en Instagram estamos como @hermanascarvajalino. Si tienen preguntas, dudas, háganoslas. Así que Stephanie, bueno, no, Stephanie, ya tú hablaste mucho. Karen, dame tu mamá de recomendaciones. Va Steffi, voy yo, y desafortunadamente estamos llegando al final de este podcast. La mamá de las recomendaciones es una palabra repetida 500 veces. Practicar, 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 practicar todo. Practicar la entrada, practicar el chiste, practicar el cambio de diapositiva, practicar con el tacón que te vas a poner ese día, practicar con el jean que te vas a poner ese día, practicar con todo. Entender que el panorama nunca va a ser perfecto. La gente me pregunta, ¿y cuál es la audiencia más difícil a la que tú les has hablado? ¿Los jóvenes? No, amo a los jóvenes. Karen, no empieces, que mi mamá, con el favor de Dios, va a escuchar esto. Para que sepan, la audiencia más difícil que he tenido fue un día que el monseñor El- de Bolívar, El monseñor, ay Dios mío. el monseñor de Bolívar, No. O porque sea, hay solo varios, hay dos sería monseñores. Monseñor de Bolívar. No, el monseñor del sur de Bolívar, porque en Bolívar hay dos monseñores, el monseñor Ok, de ok. Cartagena y el monseñor Jorge Carvajal, el de Cartagena, y el monseñor Ariel del sur de Bolívar. Entonces, cuando el monseñor que cobija toda la parte del sur de Bolívar me dijo que viniera a darle una charla a todos los padres, o sea, a los sacerdotes que tienen asignadas las iglesias del sur de Bolívar. Bueno, fue la peor audiencia que he tenido en mi vida. Los amo, amo a los Karen, no la padres, amo todo. peor. La peor audiencia. Además, eso era un día del juego de la selección Colombia. No, 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 Ahí no, sí, no. eso fue mal timing. Dios mío, no, todo estuvo mal. Pero eso no quita que lo normal es que no vaya a ser fácil. Lo normal es que la audiencia no vaya a ser fácil, que su inversionista no lo quiera escuchar, que su inversionista tenía 20 minutos, pero ahora tiene 3 y medio. Entonces, mi gente, practique, 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 que entre más usted tenga interiorizada su Más natural le sale. conferencia, speech, discurso, pitch de ventas, pitch comercial, presentación comercial, lo que sea, más natural le sale y más posibilidad y maniobra va a tener sobre esa información. Muy bien. Stephanie, Ahora sí puedo hablar. ahora sí. Para mí, hijo de madre, de todos los. Ay, de todos los. No, es que es muy difícil, Dani. No sé 5, qué 4, escoger. 3, 2, 1, si no, ya perdiste la Bueno, oportunidad. no, para mí. No. Ya, para mí, el tema de programarse mentalmente previo a y decir, va a ser una súper conferencia, me va a ir súper bien, y ser muy flexible, o sea, ser muy flexible de lo que les acabo de decir. Si te tropezaste, no pasa nada. Si lloraste al frente de todo el público y te están viendo claramente que estás llorando, embrace it, habla de eso y al contrario, utilízalo a tu favor. Nadie se sabe tu discurso, entonces si lo cambias a último momento no va a pasar nada. Así que para mí sería ese, o sea, ser muy flexible y repetirse pensamientos y palabras positivas, muchas positivas antes de empezar a hablar. O sea, si se te viene a tu mente, ay, mi madre, se me va a olvidar, cambiar inmediatamente esos pensamientos negativos por lo voy a hacer súper bien, lo voy a hacer súper top, me va a ir excelente, y meterse en el mood. Ponga una canción antes que le haga sentir bien, que le haga sentir empoderada, bichota o súper empoderado, para que le vaya bien. Y sumado a esto, yo diría que hagas que valga la pena que seas escuchado. En mi caso, cuando yo empecé en la universidad, yo estudiaba finanzas y en mi fondo de inversión, yo trabajaba en un fondo de inversión como de estudiante, y cuando yo empecé, o sea, yo siempre hacía pitch de las acciones que yo quería que compraran y literalmente no me escuchaban. O sea, nunca era tenida en cuenta. Si yo decía que había que comprar esto, era como que ni siquiera la tenían en cuenta. Y empecé a pensar por qué a la otra gente la escuchan y a mí no. Y me daba cuenta que no era la acción, porque después veía que unos meses después terminaban comprándola, sino que era la manera en la que yo decía, no me hacía escuchar, y que me faltaba contenido, que me faltaba información y que me faltaba convencer a la gente. Pero para convencer a la gente uno necesita argumentos. Así que sumado a esa preparación está leer. Instagram, si usted ya se demora scrolling en su celular tanto tiempo,
vea algo de servicio, porque todo eso es contenido que va aquí a su mente y que en el momento que usted menos crea, lo va a utilizar. Así que lea, edúquese de la mejor manera, escuche muchos podcasts, pero total es que tenga suficiente contenido en esta computadora para que cuando su cerebro haga buscar, pueda encontrar algo. Amo, amo, amo. Pues nada, yo creo que nosotros siempre es que no, que queremos hacer estos podcasts cortos, pero yo creo que llevamos aquí 1000 horas, pero es que yo creo que es importante todo el contenido y es lo que me gusta. Contenido al punto, aplicable. Espero que hayan De anotado la todos vida y cada uno de los real, tips y sobre técnicas que todo. les estamos dando son de la vida real, son 100% aplicables. Por favor, si las utilizan, escríbanos en Instagram. Nosotros respondemos todos los mensajes nosotras mismas, porque si ustedes lo usan, es como que, bueno, listo, sigamos haciendo esto. Ese es el propósito de este podcast, que lo que les estamos dando y lo que les estamos diciendo genuinamente les sirva. Así que bueno, Bueno, ya mi lo saben. gente. Hasta el próximo episodio de Hermanas y Negocios. Por favor, suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que puedan seguir viendo esto. Saben que también pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast, donde usted prefiera escucharnos. El punto es que estemos aquí siempre y que nos cuenten de qué otros temas quisieran que habláramos. Así que somos Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. De Hermanas y Negocios.